Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos conectados. Vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera cosa que quisiera es que me dejaran en el chat saber si se escucha bien, porque ya está haciendo bastante calor acá, o al menos uno considerable. Y tengo un pequeño ventiladorcito y quisiera saber que el aire no esté viciando el micrófono, porque si se vicia el micrófono, pues poner el protector para aire. Ok, perfecto. Dice que se escucha bien. Bueno, pues dejémoslo así. Entonces, déjenme abrir aquí las notas. Listo. Haciendo como un recuento de lo que han sido las 6 charlas pasadas, nuevamente el motivo principal es de este retiro una iniciativa como preparación y solidaridad con el acto de consagración que ha hecho el Papa el día de hoy. Pero también este retiro ha tenido la iniciativa de poder formar, contrarrestar de alguna manera, ya, a ver cómo lo puedo decir, a ver, la manera más caritativa posible. No solamente la superstición que ya he denunciado en muchas interpretaciones de algunos evangelizadores, tanto laicos como consagrados, respecto del mensaje de Fátima y muy en particular en la petición de la Virgen de la consagración a su Inmaculado Corazón, sino hoy me tocó ver 2 videos que la verdad yo ya mejor ni los quería escuchar, pero al ver que no son poca la gente que lo habían escuchado, en donde inclusive mencionaban de que esta consagración era inclusive para mal de la iglesia, que era un engaño y, y bueno, sandez y media, la verdad que ya ese tipo de comportamiento ya ni siquiera es supersticioso, ya es diabólico. Pero intentaré no engancharme como tal y dar una lectura pues ordenada a este cierre del retiro. Entonces esta es primeramente la motivación del retiro, estas 2 vertientes. Lo segundo, les expliqué en la primera charla precisamente los elementos de una superstición, porque no se trata de que yo diga que son interpretaciones supersticiosas, sino de probarlo. Y para eso tendremos que haber entendido lo que es el pensamiento supersticioso. Después llegamos al tema de la consagración, porque pues hemos hablado tanto de la consagración y ni siquiera a veces sabemos lo que implica una consagración, qué significa y todo esto. Estoy haciendo una síntesis de lo que hemos visto. La consagración se llevaron las 3 primeras charlas. Después, las 3 siguientes charlas fue, dado que la consagración es al corazón inmaculado de la Virgen, ¿qué implica el corazón? ¿En qué sentido se puede entender el corazón? Nos metimos a profundidad, sobre todo en el sentido bíblico, sobre la dimensión del corazón, ¿verdad?
En esta ocasión de hecho, tenía pensado hacer más de una charla el día de hoy, pero ah, por varias cosas, tiempo y mi salud simplemente ya no me alcanzó a responder del todo. De hecho, posiblemente iba a cancelar esta y pasarla para mañana por cuestiones de salud. Pero bueno, mi interés era, habiendo entendido lo que es la consagración, lo que es el corazón en el sentido bíblico, teológico, filosófico, entrar ya con particular matiz, ahora sí, al corazón inmaculado de María, que es a la cual se tenía que consagrar, o sea, de manera ya muy particular. Pero creo que si se han entendido las 6 charlas pasadas, simplemente hagan el ejercicio de aplicarlo al corazón de la Virgen y van a entender mucho de por qué Dios quiere que se consagre al Inmaculado Corazón de María, ¿verdad? Simplemente es traspolar, pasar, transferir, conectar las 6 charlas con el corazón de la Virgen y entenderemos ya por qué, ¿verdad? Eh, pero sin lugar a dudas, quisiera dar algunos datos, ¿verdad? Por ejemplo, la devoción al corazón inmaculado de la Virgen no ha sido de siempre como tal. No así el de Jesús, ¿verdad? Pero el de la Virgen. Estrictamente hablando, de forma explícita, la devoción al corazón inmaculado de la Virgen como registro, al menos de lo que yo encontré, es en la Edad Media con San Bernardo, ¿verdad? En un documento que se llama Duodecim Stellis, ¿verdad? Sabemos que San Bernardo quiso mucho a la Virgen y que escribió mucho sobre ella. Estamos hablando del siglo XII. Entonces, para poner un contexto, también encontré que San Juan Eudes, en su escrito de Cor Admirable, que es Corazón Admirable, también hace ya mención de esto del Inmaculado. Todo esto es antes de Fátima, evidentemente. Hasta que el 21 de julio de 1855, la Congregación de los Ritos aprobó finalmente el oficio y la misa del Purísimo Corazón de María, los que sin embargo no se impusieron a toda la Iglesia Universal. O sea, estamos hablando hasta 1855, esta fiesta de el Corazón Inmaculado de la Virgen se tiene litúrgicamente en la Iglesia, que ni siquiera aplicó para toda la Iglesia Universal. También hubiera querido profundizar, y de hecho de esto sí guardo nota para sacar algún otro video sobre esto, porque es muy, muy importante, dado que hay paralelismos, hay semejanzas en lo que estamos viviendo. Cuando se dio la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por Santa Margarita María Alacoque, que se le apareció Jesús, y con esta devoción al Sagrado Corazón, fue en respuesta a varias cosas, pero sobre todo a una herejía que se llama el jansenismo, ¿no? Con la cual luchó mucho el gran San Luis Griñón de Montfort, que yo un día anhelo que lo declaren doctor de la Iglesia, y no por el tratado a la Virgen que tiene, que es el más famoso, porque para empezar ni siquiera lo he leído completo, ¿eh? Y quizá algunos se rasguen las vestiduras. Me acuerdo que cuando comencé a leer no hice clic, pero eso me llevó a leer un documento que es delgadito, pero que es una bomba, que se llama Cartas a los Amigos de la Cruz. Tremendo ese libro. Y luego el libro de la sabiduría, de San Luis Griñón de Montfort también, Sabiduría Eterna creo que se llama. O sea, no estoy diciendo que San Luis lo tiene que ser doctor de la Iglesia solamente por lo más famoso que son sus escritos sobre la Virgen, porque en realidad en mí ha pesado más los documentos, otros documentos que no son de la Virgen explícitamente, ¿no? Bueno, son tiempos de jansenismo en Francia. El Sagrado Corazón se apareció ahí en Francia a Santa Margarita María Alacoque. Entonces, el jansenismo, de alguna manera creo que está rebrotando, al menos en algunas de sus tesis, de sus posiciones, en la iglesia actual, especialmente en las
en las áreas más tradicionalistas. Repito, mi ideal era poder haber desarrollado esto para que se entendiera de dónde viene la devoción tanto al corazón de nuestro Señor, como después vendría para el corazón de la Santísima Virgen, que básicamente son devociones que están unidas, ¿no? Teológicamente están unidas, son inseparables. Porque pero para ponerles una síntesis del jansenismo, el jansenismo es como un tipo de puritanismo, es una visión de un Dios severo, exageradamente severo, que básicamente raya con un tipo de calvinismo en donde prácticamente pues casi poco se salva, ¿no? Los elegidos y punto, nada más. Hagas lo que hagas, ¿ya? Es una antropología bastante negativa. ¿Saben quién luchó también mucho con esto? Desde otra trinchera, evidentemente, Santa Teresita del Niño Jesús, francesa también, porque el jansenismo en Francia estuvo muy, muy, muy fuerte. Entonces, mira qué curioso que hoy, si analizamos el jansenismo y analizamos sobre todo aquellos de tinte más tradicionalista, encontraremos gestos de jansenismo. Y es ahí donde está lo irónico, que muchos de estos se han quejado y han acusado a los papas que si se consagró Rusia, que si no se consagró Rusia y todo esto, cuando la propia devoción a los sagrados corazones, tanto de Jesús y de la Santísima Virgen, en gran parte fueron respuestas a el ambiente jansenista de la época. Eso hubiera sido bastante interesante. Tan interesante que, salvo que alguien me corrija, el único documento magisterial, de hecho es encíclica, dedicado a una devoción particular, a una devoción de revelación privada, es una encíclica que leyó ya hace varios años. De hecho, tengo una charla, hubiera sido bueno que la hubiera buscado. Es una charla que a mí me llega mucho, no solamente por el contenido, sino porque se la di a un grupo de jóvenes, y entre ese grupo de jóvenes, cuando la di, le llegó mucho a un muchacho, en paz descanse, que le pegó un cáncer, ya estaba escuchando ahí, y estaba ya peleando con el cáncer, y encontró mucha luz para poder vivir el calvario que estaba viviendo este joven. Un joven de una sonrisa, un muchacho súper positivo, súper generoso, súper amable, de esas que te dices, solamente los misterios de Dios sabe por qué se lleva este tipo de muchachos, ¿verdad? Cuando se necesitan tanto. Pero él me decía, me apartó, me acuerdo que en privado después de la charla, y me dijo que que dentro sí estaba pasando pues una angustia grande, y que haber escuchado esta charla que la hice sobre esta encíclica de Pío XI, que se llama Miserentissimus Redentor. O sea, ya a Pío XI le empiezan a criticar, que si por lo de la Virgen, que si todo esto, luego a Pío II y todo eso. Y por eso les digo, o sea, es una estupidez escuchar a predicadores, por ejemplo, que le están diciendo modernista a Juan 23, y les firmo que no han leído ni el 10% de los documentos de Juan 23, y mucho menos profundizando en la vida virtuosa que tuvo ese papa, tanto que el apodo que tiene es el Papa Bueno. Un papa así gordito, pero con gestos muy, muy buenos. No, ahora los patos le tiran a las escopetas y tenemos predicadores escupiéndole a Juan 23 diciéndole modernista, imagínense. Entonces, todo esto, en fin, lo digo porque Pío XI, por ejemplo, sacó esta encíclica sobre una revelación privada. Por eso les digo, es el único documento magisterial de encíclica que yo haya leído que está dedicado a una revelación privada, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Y en la encíclica habla de toda esta cuestión de Jesús está resucitado,
pero sigue sufriendo el corazón de Jesús. En el cielo se puede sufrir, sí, pero de manera mística. Habla de la reparación de las almas víctimas, etc. Es una tremenda encíclica esta que se llama Miserentísimo Redemptor. Entonces, de todo esto, nada más se los menciono, no voy a ahondar, porque lo que quiero es a lo menos cerrar con la cuestión de la paz, porque presuntamente la consagración que pidió la Virgen era precisamente que una vez hecha pudiera venir la paz. El problema está en que volvemos a las interpretaciones supersticiosas. ¿Cuál es la muestra que todas las consagraciones que ha habido, la de Pío XII, la de Juan Pablo II en el 84, etcétera, no han sido como la Virgen los quiere? De que no ha habido momento de paz. Pero, Señor, habría que pensar qué entendía la Virgen por paz. Por paz se reduce a una cuestión de que no nos balaceemos, como lo dije en las charlas pasadas. Ya nada más échenle cabeza cuando el mismo Señor nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como la da el mundo. Ya empezando ahí, nos está diciendo que hay una paz del mundo y hay una paz de Dios. Evidentemente la Virgen estaba buscando la paz de Dios, no la paz del mundo. Pero muchos se tragan ese tipo de argumentos. La consagración no ha sido válida y todo eso porque si hubiera sido válida tendríamos paz. Bueno, expliquemos qué es paz. ¿Qué se entiende por paz? Con argumentos. No sé si me va a hacer bien el aire, pero si no tengo el aire, me baño en sudor, no sé. En fin, vamos a darle como se puede. Vamos a empezar pues entonces como con peras y manzanas, básicamente. Palitos y bolitas para que no quede la duda. Y vamos a el término paz. Etimológicamente viene de latín pax, pachis. Y en la Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario, les leo las acepciones de lo que implica la paz de acuerdo a el lenguaje, al español. Primera definición, primera acepción. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Eso es una paz. 2. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Ya se hace también un poco más de sentido. Porque ¿será que la Virgen solamente está buscando la paz de no tirarnos balazos? ¿De qué sirve no tirarnos balazos cuando con la lengua o con el comportamiento nos destrozamos? Ya me imagino la Virgen, pues listo, pero ya al menos no se están tirando balazos, estoy recontenta. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. 3. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. 4. Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Cuando no hay ruido y todo eso, decimos el ambiente está en paz. 5. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Puede haber un lugar tranquilo, sin balazos, sin conflicto, pero por dentro tú de tener una tremenda guerra. Y vamos a ver que la paz de Dios tiene que ver mucho con esta cuestión de que pudiera estar explotando todo a tu alrededor y adentro, paz. Ya lo vamos a ver más adelantito. Ahorita solamente es la definición de acuerdo al lenguaje. 7. En el cristianismo, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en el cristianismo, sentimiento de armonía interior que recibe de Dios los fieles. Aquí yo tendría mis peros porque no se reduce a una dimensión solamente del sentimiento. Colabora el sentimiento, pero es mucho más que sentimiento. Pero bueno. 8. En la misa, saludo que los fieles se dan mutuamente como signo de paz y reconciliación. Esas son las 8 acepciones que da el catecismo. El diccionario, bueno, sí es el catecismo, pero de la lengua,
el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a la parte ahora de la definición bíblica como tal. Y como voy a tener que decir bastante en este tema, y nomás tengo esta charla nada más, me voy a reducir a leer la definición de un diccionario bíblico para sintetizarlo, ¿eh? Y brincar rápido a lo siguiente. Dice el diccionario bíblico: paz, el sentido fundamental del hebreo, en hebreo, ¿cómo se dice paz? Shalom, ¿no? El sentido fundamental del hebreo shalom, que suele traducirse por paz, es el de bienestar con diferentes matices. Es decir, que hasta bíblicamente la palabra paz no se va a reducir a no aventarnos balazos o que no haya guerra. Ya solamente shalom, bíblicamente hablando, paz, bíblicamente, tiene muchas acepciones de lo que implica. Es algo más integral. Dice aquí el diccionario bíblico. Por ejemplo, shalom significa, o este tipo de paz, implica sanidad. Visitarás a tus hermanos para informarte acerca de su shalom, de su salud. Esto es Samuel 17, 18 y Isaías 38. Primera de Samuel, perdón. 17 y 18 y Isaías 38. También shalom, paz, significa seguridad. Rogar la shalom de Jerusalén. O sea, rueguen porque Jerusalén esté segura, en pocas palabras. Viva en seguridad los que te aman. Salmo 122, Jeremías 29. También shalom, paz, significa incolumidad. Esto viene de columna, de estar fuerte. Despedir a un enemigo en shalom, es decir, con firmeza. Y eso lo podemos ver en en 2 de Samuel 3, 21, 23. También shalom significa prosperidad. La shalom sea contigo, con tu casa y cuanto tienes. 1 de Samuel 25, 6. También shalom, paz, significa éxito. La shalom de la guerra, el éxito de la guerra. 2 de Samuel 11. Por eso se comienzan las cartas con la expresión de a él la shalom en su totalidad. ¿Por qué el judío iniciaba las cartas así? La shalom en su totalidad. Porque paz significaba muchas cosas. Y aquí empezamos a ver de que si la Virgen prometió paz y la prometió en el sentido bíblico, pues aquellos predicadores, evangelizadores que están reduciendo a decir, no se ha dado bien esta predicación, esta consagración, porque no ha habido momento desde Fátima hasta la actualidad en donde no haya habido una guerra, compadre, pero es que, ¿quién reduce paz a una guerra? De hecho, no sé, si de aquí a que venga el Señor, va a haber algún momento en donde no vaya a haber ningún tipo de guerra. Prácticamente, desde que el hombre es hombre, estamos en guerra entre nosotros, evidente fruto del pecado, ¿eh? Y de que nuestra libertad ha optado por la concupiscencia, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, las interpretaciones supersticiosas, facilistas, te hacen creer que la consagración iba a ser así la Virgen. ¡Plin! Desaparecen todas las guerras. Eso sería tanto como hasta violar la libertad de los malos, ¿eh? El libre arbitrio, más que la libertad, porque la libertad siempre se mueve en el rango del bien. El libre arbitrio sí puede ser para lo bueno o para lo malo. Porque se hace la consagración y la pregunta es, ¿no habrá algún guerrillero, no habrá un presidente, etcétera, que le venga valiendo la consagración, aunque se haya hecho como la Virgen quiso y todo esto, y siga haciendo la guerra? ¿Y qué? La Virgen habría dicho, no, punto. Tendríamos que meternos en unos conflictos tan fuertes como que Dios intervenga violando la libertad.
Por eso comienzan las cartas con la expresión a él la shalom, la paz, en su totalidad. Es más, que no darse balazos. O también que vuestra shalom se multipliquen. O sea que son varias shalom, son varios tipos de paz. La fórmula del saludo es shalom a ti y la despedida, vete en shalom. La paz contigo, vete en paz. Lo contrario de shalom es pues el mal en general. El mal contra la guerra, el mal contra la paz no es solo la guerra. Por eso lo repito de manera irónica. Ya me imagino a la Virgen diciendo, ok, listo, se acabaron las guerras de balazos, pero mis hijos se siguen mentando a la madre, se siguen jugando sucio, se sigue esposos golpeando esposas, entre ellas predicadores. No, no importa, pero no se están dando de balazos. Yo estoy contenta. No, lo contrario a la shalom, a la paz, es el mal en general. Y solo secundariamente, la guerra y las contiendas en especial, ya que la idea de bienestar las excluye. Si dos personas o dos pueblos están concordes, hay ahí shalom entre ellos. Eso se puede ver en Jueces 4 y en 1 Samuel 7. Uno de quien no hay nada que temer es el hombre de mi shalom. Salmo 41. Esta shalom es un don de Dios. Subrayen esto para los que están escribiendo. La paz, ante todo, es un don, un regalo. ¿De quién? De Dios. Y eso se puede ver en Isaías 45, en Job 25, en Salmo 147, en el Salmo 14. Lo merece el justo, Isaías 32, 17, Salmo 119, Proverbios 3. El pecado es el enemigo de la shalom. A esto sí ya estamos llegando al corazón de lo que implica la paz, bíblicamente hablando. El pecado es el enemigo de la shalom. Y la guerra es la única pecaminosa. De hecho, prácticamente habría que revisar. Yo digo que casi ninguna, por no decir que ninguna guerra que hemos tenido califica con lo que se llama la guerra justa. O sea, puede haber guerras justas. Sin embargo, no hay pecado justo. Y donde entra el pecado, ahí hay un contrincante de la paz que da Dios. Ya que no hay shalom para los impíos. Isaías 48. Mediante la actuación del Mesías se dará un restablecimiento de la shalom en toda la humanidad que se perdió por el pecado. Y esto es muy importante. Voy a mencionar a San Juan de Ávila ahorita entre unos minutos. Espérame que no se me desconecte la batería de esto. Porque, pues les va a sorprender, la paz ya ha sido dada. Y lo sabemos en la revelación. Fue el mismo Jesús que dijo, la paz les dejo, la paz les doy. Y lo que Dios ha dado, Dios no es un cobarde que te da y luego te lo quita, ¿verdad? No, lo dado está. Estrictamente hablando, la paz ya ha sido dada. El problema es que el pecado la ensucia, la tapa, etc. Pero la paz ya está dada. O sea, estrictamente hablando, ya vivimos en la paz. Lo que hace es que el pecado fragmenta o no, obstaculiza, será mejor el término, los efectos de esa paz ya dada. Mediante la actuación del Mesías se dará un restablecimiento de la shalom en toda la humanidad que se perdió por el pecado. Isaías 53,
Isaías 57. El pacto mesiánico será esencialmente un pacto de shalom. Por eso, uno de los títulos bíblicos para Jesús es príncipe de paz. Príncipe de paz. De shalom, un pacto de shalom es la venida de nuestro Señor. Isaías 54. De shalom abundante, Salmo 72. Y sin fin. La paz ya está dada, hermanos. Sin fin. Isaías 9. Y el Mesías será príncipe de shalom. Ahí está el título. Príncipe de paz, nuestro Señor. Isaías 9. Y hasta la misma shalom, Miqueas 5, y Dios hablará de shalom incluso a los gentiles. Es decir, todavía no se quedó en un shalom judío, sino se fue a ti y a mí. Nosotros somos parte de los gentiles. Zacarías 9. En el Nuevo Testamento se emplea el término Eirene o Irene, ¿no? En griego, paz se dice Irene, Eirene, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, esta herejía que se llama irenismo, o que podríamos llamarle pacifismo. Dios quiere paz, no pacifistas. Pacíficos, no pacifistas. Ya hablaremos un poquito más adelante de esto. En el Nuevo Testamento se emplea el término eirene, y que para los griegos equivalía a tranquilidad pública, inmune de reyertas, de pleitos, concordia entre las naciones por la ausencia de guerras. Así también en Mateo 10, Hechos de los Apóstoles 12 y Apocalipsis 6. Pero habitualmente se traduce por eirene el conjunto de significados de shalom. O sea, Irene o eirene en griego agarra todo lo que significa shalom, ya en el sentido cristiano, ¿eh? En el sentido griego normal, se reducía a que no hubiera pleitos y discordias en la ciudad, ¿no? Con absoluta preponderancia del sentido mesiánico que ha sido traído por este tipo de paz plena, ha venido por Jesús. Entendido de ese bien de orden sobrenatural que el Mesías Jesús ha realizado en la tierra y en el cielo, quitando para siempre toda enemistad entre Dios y los hombres, porque la principal guerra, la principal rencilla, quiebre, discordia que ha habido es entre Dios y el hombre, fruto del pecado. Y eso lo vino a restablecer nuestro Señor, quitando para siempre toda enemistad entre Dios y los hombres. Justificaos pues por la fe, tengamos paz con Dios, Romanos 5:1. Entre los israelitas y los gentiles, Efesios 2:14, mereciéndonos todas las clases de bienes celestiales. Esta paz que Jesús dejó a sus apóstoles, estos la anuncian a todos, la desean al comenzar cada uno de sus epístolas, juntamente con la gracia de Dios. La paz del Señor Jesucristo esté con usted, ¿no? Saludos que, ¿en dónde los hemos escuchado continuamente? En la liturgia, porque nuestra liturgia, la Santa Misa, tiene sus raíces en las primeras comunidades cristianas. Esto lo anuncian todos, la desean al comenzar cada una de sus epístolas o sus cartas, juntamente con la gracia de Dios, pues en ella consiste todo el Evangelio. La paz reina en los corazones de todos los cristianos y es una dulce certeza de salvación, fuente de gozo interior que puede ir continuamente en aumento. Simplemente la paz ya está dada, pero vamos a decir que está dada como en semilla. Tiene que ir desarrollándose, creciendo con los tiempos hasta la venida de nuestro Señor, pero ya está dada. Tan es así que el desarrollo se da dentro de la iglesia. A veces creemos que lo que creemos como católicos siempre lo hemos creído. Y para los más ortodoxos, entre comillas, lo cierto es que no, que muchas cosas que nosotros creemos, inclusive a nivel de dogma, no siempre estuvieron del todo claros. Pero es que el dogma, la verdad, ya está dada, pero no está agotada.
¿Quién se puede atrever a decir que entiende perfectamente y que ha acabado cada uno de los dogmas? Estaría diciendo que en ese momento ya el dogma no es un misterio. Si es misterio es por algo. Entonces, por ejemplo, los primeros cristianos eh, tenían una visión de la paz irenista, que eso es decir fuerte, porque el irenismo es un tipo de herejía. Los primeros cristianos eran pacifistas. Y tenemos ejemplo, por ejemplo, en el siglo segundo, Celso, que es un reconocido filósofo. Celso criticó al cristianismo argumentando que si todos los romanos se volviesen cristianos, nadie defendería el imperio. Y ahí, por ejemplo, este padre de la iglesia, Orígenes, le responde a Celso. ¿Por qué? Porque evidentemente el pacifismo es como satanizar cualquier tipo de guerra, pero espérate, es que cuando la iglesia va después evolucionando, o más que evolucionando, profundizando en la paz de Cristo, se da cuenta que la paz de Cristo tampoco es un pacifismo, es decir, este, no digas nada malo nada fuerte, todo así, palmaditas en la espalda, tampoco es eso. Y hoy lo tenemos en el catecismo. La legítima defensa es una cuestión que el catecismo dice que muchas veces ni siquiera es una cuestión legítima, es hasta obligatoria. Digo, yo soy soltero, pero si estuviera casado, tengo hijas y entra un violador, no, la paz. No le voy a hacer nada al violador, espérate. Yo tengo la obligación de defender a mi mujer y a mis hijos. Entonces ya la propia iglesia después empezó a entender, sobre todo desde San Agustín para adelante, conceptos de guerra justa, ¿verdad? Les dije que iba a citar algunas cuestiones de San Juan de Ávila, que es doctor de la iglesia. Ya San Juan de Ávila, estamos hablando del siglo XVI, pero que expresa muy bien que San Juan de Ávila entendió esta paz en el sentido integral, en el sentido de que se nos ha dado por Cristo y hemos de analizarla de acuerdo al misterio cristocéntrico, al misterio de Cristo, no simplemente a una cuestión geopolítica. Paz es que se acabe lo de Rusia y Ucrania. Dice San Juan de Ávila, la paz en la cruz se ganó, ha sido ganada. La paz en la cruz se ganó. ¿Por qué están muchos enemistados con Dios? Aquí es donde viene la parte paradójica. Si ya se nos ha dado la paz, como dijo nuestro Señor, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como la da el mundo, ¿por qué sigue habiendo no solamente guerra en el sentido de balazos y con armas, sino guerra entre los seres humanos, envidias, rencores, odios, divorcios, violencia intrafamiliar, violencia con los niños, trata de personas, violaciones, etcétera? ¿Por qué? Porque es eso lo que viene la Virgen de Fátima a reclamar. Esos comportamientos no hacen que resplandezca la paz que ya se les ha dado. Ya se las ha dado. Dice San Juan de Ávila, la paz en la cruz se ganó. ¿Por qué están muchos enemistados con Dios? Abierto ya está el cielo. ¿Por qué los hombres lo cierran con sus pecados? Oh dolor, que haya Cristo hecho una medicina para nuestras ánimas, ánimas significa almas, ¿no? Que haya Cristo, dice, oh dolor, que haya Cristo hecho una medicina para nuestras almas, con la cual sanemos de nuestras graves y pestilentes enfermedades de las pasiones, y que nosotros estemos tan sujetos a ellas como si no hubiera venido esa medicina o como si hubiera sido tan barata.
Costó la cruz, ¿eh? O como si hubiera costara tan barata que fuese poco lo que perdiésemos. Aquí, en este texto, le podría preguntar a la Virgen, por ejemplo, si yo estuviera en el lugar de Sor Lucía, Santísima Virgen, ¿a esto te refieres cuando hablas de paz, cuando hablas de penitencia, de conversión, etcétera? Les firmo que a esto, por ahí va la cosa. No va en un simplismo nada más de decir, ay, pues es una cosa mágica, el Papa que diga la fórmula, hocus pocus, todo eso, plin, y la Virgen, y se acabaron las guerras. Se pueden acabar las guerras con balazos, que yo lo dudo, que se vayan a acabar algún día. Pero, eh, pero eso es un simplismo de decir que eso es paz, porque no hay guerra. La paz mucho más amplia. Y viene ante todo aquí, y aquí les puedo ayudar, ojalá que los que estén viendo esto hayan escuchado las 6 charlas anteriores, sobre todo a lo menos las últimas 3, que hablamos del corazón. Porque de dónde sale, dice nuestro Señor, la envidia, el robo, la rencilla, etcétera, etcétera, del corazón, del corazón. Repito esto de San Juan de Ávila, la paz en la cruz se ganó. ¿Por qué están muchos enemistados entonces con Dios? Dios ha abierto el cielo, ¿por qué los hombres lo cierran con sus pecados? Oh dolor, que haya Cristo hecho una medicina para nuestras almas, con la cual sanemos de nuestras graves y pestilentes enfermedades de las pasiones, y que nosotros estemos tan agarrados, tan sujetos a ellas, como si no hubiera venido la medicina. Esta es la gran injusticia que clama la Virgen. O sea, están viviendo como que no se les ha dado nada, se les ha dado la paz, y a costa de la vida de mi hijo. Y que nosotros estemos tan sujetos a ellas, a las pasiones, como si no hubiera venido la medicina o como si hubiera sido tan barato conseguir esa medicina. Dice San Juan de Ávila, esta paz se alcanza con estar confiado de nuestro Señor como de verdadero Padre. Va a ser muy problemático salir de nuestros pecados si ante todo no vemos nuestra postura de hijos, más que de súbditos, que hoy parece que mucho predicador quiere reducir la fe a eso, a una relación que, mira, critican tanto a los protestantes, a los musulmanes y todo eso, por ejemplo, tienen más de musulmán que de católicos, estos que supuestamente se creen pilares de la doctrina, porque la visión que están manifestando de Dios es la de un general a la cual pide que se le cumpla un reglamento. Esa es la visión musulmana. Yo tengo una amiga, bueno, los que me siguen en Instagram, que fue hace unos meses que la felicité por su cumpleaños y todo esto. Es una amistad que quiero mucho. Ella es, bueno, marroquí española, pero es bastante abierta, ¿no? Pero con todo y todo, una vez que estábamos hablando, yo hablando de la ternura de Dios como Padre, del amor que Dios tiene con ella como su hija amada, etcétera, como dicen en Spanglish, se me friqueó en el sentido de que vi como que se incomodaba, porque la visión de Dios para el musulmán es de Dios, es un Dios, uno, ellos creen en un solo Dios, pero casi es una cuestión como, no me gustaría ponerle este término, pero ese no se viene otro término, como un tipo de general, que pide que reces tantas horas al día, que cumplas con estos mandatos, con estos preceptos y listo, estarás bien con él. Y Cristo nos vino a revelar a Dios, que no es un tonto, que no lo hacemos tonto, que también castiga, pero es ante todo Padre. Padre. Pregunta. Hoy los predicadores estamos mostrando ese rostro de Dios como Padre o simplemente estamos llegando a una cuestión de demostrar solamente la dimensión, por ejemplo, de justicia. Se ha dicho de paso, miren, en el diseño que hice alrededor de esto, de donde me ven, es una sola imagen, es un solo rostro de Cristo, pero dividido.
Es un icono del cual ya he hablado de por qué, por ejemplo, es que ya no sé cómo van a ver mis manos aquí, ¿va? Pero en un lado es un rostro más suave, pero es una misma imagen, está separada, yo la separé para hacer el diseño. El rostro más suave, más tierno, vamos a decir, más de cordero. Tengo el tema de que Jesús como león y cordero. Porque Jesús es como el cordero que dice Isaías que no abrió la boca, manso, humilde. Y el otro, el otro de acá, creo que es acá, no sé, como ven, está más fuerte. ¿Por qué? Porque a la vez es cordero de Dios, pero también es el león de la tribu de Judá. Cuidado con aquel que se quiera burlar de Dios o que crea que Dios pasa todo. Espérate, es cordero, pero también es león. Dice San Juan de Ávila, esta paz se alcanza con estar confiado de nuestro Señor como verdadero Padre. Cuando uno se sabe hijo amado del Padre, es ahí donde empieza también el temor de Dios, que ya lo expliqué que no es tenerle miedo a Dios, ni siquiera es tener miedo al infierno, es temer a pecar porque es la manera más injusta de pagarle a tanto amor a ese Padre. Como decían los santos, lo único que no me gustaría de estar en el infierno es que desde ahí no voy a poder amar al Señor. O sea, no quiero ir al infierno no porque, ay, me voy a freír como gallina, etcétera. No, o voy a sufrir. No quiero ir al infierno porque ahí no se ama a Dios. Fíjate qué diferentes razones tienen muchos santos para no querer ir al infierno. No es ni por sufrir, es porque ahí no voy a poder amar más a Dios. Entendieron la dimensión de la paternidad de Dios. El que quiere salir de sus pecados simplemente para cumplir, para decir, delante de Dios ya estoy bien, ya no estoy pecando, deje este vicio, etcétera, tarde que temprano se va a volver a estrellar y chances se estrella con vicios peores. El Señor quiere comenzar a trabajar en nosotros en esta figura de Padre como tal. E inclusive no culpo tanto a algunos predicadores porque a simple vista y después ya cuando conoce ciertas informaciones, pues no han tenido una figura paterna muy buena que digamos, ¿ah? Por eso predican de un Dios ogro, básicamente, porque ellos no han tenido todavía la experiencia de saberse amados como hijos de una figura paterna. Si no es un padre biológico, no sé, algún tipo de otra paternidad, un sacerdote, un maestro, el abuelo. Esta paz se alcanza con estar confiado, dice San Juan de Ávila, de nuestro Señor como verdadero Padre y con no tener voluntad ninguna más que la de Él. Y esta abrazarla con todas sus fuerzas y gozarse y regocijarse en ella. Uno de los videos que vi criticando esta consagración del Papa, de un evangelizador, es que nada más escucharlo te dejaba el corazón drenado, de hastío. Ahí no hay gozo, ahí no hay paz, ahí hay amargura. El problema es que nuestra comunidad hispana parece que es algo masoquista y hasta que nos gusta ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque no eran pocos los que estaban comentando así como a favor. Quizá sea una manera distinta de gritar precisamente de que necesito ser amado como hijo, que necesito esa experiencia de paternidad de Dios. Esta paz se alcanza, dice San Juan de Ávila, con estar confiado de nuestro Señor como verdadero Padre y con no tener voluntad ninguna más que la de Él. Y esta voluntad, abrazarla con todas sus fuerzas y gozarse, gozarse. Creo que era San Juan Bosco que decía que el que tiene una santa alegría no peca. Santa alegría, ¿eh? No la artificial que nos venden. Y gozarse y regocijarse en ella. Y hasta que haya un entrañable gusto en que se cumpla en ella la voluntad de nuestro Señor, aunque sea, ojo, está hablando de paz,
Y va a decir, mira, porque alguien puede decir, claro, si se tiene la paz, hay gozo en el alma y todo eso, pero ojo con lo que va a decir aquí San Juan de Ávila. Y hasta que haya un entrañable gusto en esa voluntad de nuestro Señor, aunque sea con trabajos, menosprecios, dolores y todo lo demás, por adverso que sea. Alguien, las interpretaciones estas reduccionistas de paz, aquí ya se fregaron, porque, a ver, le dirían, a ver, Juanito, explíquenos. Nos está hablando de paz todo el principio, muy bien, Dios Padre, la ternura, muy bien, el gozo que hay, hasta ahí me suena paz igual a esto. Pero ahora me sales que todavía se puede tener esa paz con trabajos, menosprecios, dolores y todo lo demás adverso que sea. Y luego fíjate cómo termina. Y en sus mismos dones que le diere, su principal gozo sea porque él se contenta y por tener con qué más contentarle a él. De ahí es una frase que se la escuché, la traté de buscar para darle la cita, no la encontré. Tampoco es que mi salud me haya permitido hacer una buena búsqueda, pero la tengo grabada porque me recuerdo que la escuché siendo seminarista en mi adolescencia y me quedó grabada, de Juan Pablo II. Ya no me acuerdo si fue una entrevista o en un Angelus, ya no me acuerdo, no encontré la cita tal cual, pero la tengo grabada. Juan Pablo II decía que la paz de Dios no es la ausencia de conflicto o de guerra, sino el gobierno de la gracia sobre ese conflicto. Y es que se entiende, porque ¿quiénes son los seres humanos que más paz han reflejado? La paz de Dios, los santos. Revísale sus vidas, llenas de cruces, de calumnias, de difamaciones, de incomprensiones, de sacrificios voluntariamente hechos por ellos, de olvido de ellos por el beneficio de los más pobres, etcétera. Cuidado si estamos queriendo interpretar la paz prometida por la Virgen de Fátima como no darnos balazos y con eso ya. La paz no es la ausencia de conflicto, decía Juan Pablo II, sino el gobierno de la gracia sobre conflicto. Es decir, puede haber conflicto, pero el que va manejando es la gracia. Y si la gracia va manejando, estás en paz. E inclusive pudiera haber no conflicto y no estás en gracia, pues aunque estés meditando yoga y con meditación zen y con aceititos aromáticos o lo que tú quieras y gustes que te dejan así tranquilo, tranquilo, pero sin gracia, no estás en paz. Hay, oh, ya se acabó la batería del, bueno, del fan, del ventilador. En fin, hay un discurso, que dio el Papa Juan Pablo II el 1 de enero del 2000, que me encantaría verlo diseccionado. No hay mucho tiempo, así que solamente voy a citar 2 fragmentos de ese escrito que está imperdible para entender la paz. Dice el Papa Juan Pablo II, ciertamente son muchos y complejos los problemas que a menudo hacen que sea difícil y desalentador el camino hacia la paz. Pero esta es una exigencia, ojo con lo que va a decir, tiene que ver con los temas que hemos visto, pero la exigencia de la paz, por eso, aunque hay guerra y muchas cosas que te disolucionan, rencillas, divisiones en las familias y todo eso es desalentador con respecto a la paz. Pero esta es una exigencia profundamente enraizada en el corazón. Ya los que vieron las charlas entendieron a qué se está refiriendo con corazón. Profundamente enraizada en el corazón de cada ser humano. Por eso, no debe disminuir la voluntad de buscarla incesantemente, pues su fundamento se halla en la conciencia de que la humanidad marcada por el pecado
el odio y la violencia, está llamada por Dios a formar una sola familia. Y si al Papa Francisco, que menciona mucho esta cuestión de la humanidad como familia, pues cuando decía esto, Juan Pablo II, yo no veía que le estaban diciendo, eso es masonería, eso, o como cuando dicen el Papa que habla de que tiene que haber ciertas estructuras mundiales, globalista. Espérate, Benedicto XVI en Deus Caritas, no, en Deus Caritas, no, en Caritas in Veritatem, menciona de que en ciertos rasgos tendría que haber una autoridad mundial, pero con fines de caridad, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, autoridad mundial. Pero muchos de ustedes se traen el cuento como que globalismo es una cuestión del diablo y todo eso. Espérate, hay que analizar si también los nacionalismos, la visión de la propiedad privada como absoluta, verdaderamente va de acuerdo a lo cristiano. Ayer leí inclusive textos de los Hechos de los Apóstoles en donde se decía que las comunidades cristianas tenían un solo corazón y que materialmente ni siquiera tenían propiedad, sino que todo lo vendían, lo daban a los discípulos y estos lo repartían según las necesidades de la comunidad. Dice Juan Pablo II, este designio divino debe ser reconocido, bueno, me voy un poquito más atrás otra vez, por eso no debe disminuir la voluntad de buscarla incesantemente la paz, pues su fundamento se halla en la conciencia de que la humanidad marcada por el pecado, el odio y la violencia, que son los enemigos de la paz, está llamada por Dios a formar una sola familia. Y una sola familia, ojo, el Papa Francisco lo ha dicho muy bien, no estamos hablando de uniformidad. Porque ¿sabes qué? Es tan risible ver a algunos predicadores que se creen la divina garza envuelta en huevo en cuestión de doctrina, que ellos creen que el ideal de Dios es de que todo el mundo sea católico. Yo los reto a meternos exegéticamente a los textos bíblicos y que me comprueben que el deseo de Dios es de que todo el mundo sea católico. Dicen, vayan por todo el mundo, pero el Señor, esto lo saben quién lo explicaba muy bien, don Enrique Suárez, que nadie puede decir que es un modernista, en paz descanse, él decía, a mí me llama mucho la atención de cómo el Señor nos dijo que seamos fermento en la masa, no la masa, fermento en la masa. Dios nunca ha deseado de que todo el mundo sea oficialmente católico. Lo que Dios ha deseado es que en todo el mundo haya semillas de católicos predicando su palabra, haciendo la diferencia con su testimonio. Ese sí es deseo de Dios. Pero como algunos ven el vivir la fe católica como cuestión empresarial o como club de fútbol, no, o eres de Chivas o en América. Dios quiere que todos tengan la camisa rayada de las Chivas o del Real Madrid. Ven la iglesia y ven la evangelización como eso, un mero proselitismo con fines de aglomeramiento, ¿no? Don Enrique tiene unas reflexiones bellísimas sobre esto, en donde dice, no, el Señor quiere que misionemos, que evangelicemos. Las conversiones las dará el Espíritu Santo, pero siempre entendiendo de que lo que quiere es que seamos fermento, no la masa, fermento, estar ahí. Que no haya rincón en el mundo en donde no haya a lo menos un católico que está dando testimonio. Lo otro es un tipo de iglesia empresarial, de reclutaje. Este designio divino debe ser reconocido y puesto en práctica promoviendo la búsqueda de relaciones armoniosas entre las personas y los pueblos en una cultura que integre la apertura al trascendente. Eso sí, hay que promover que todos, aunque no sean católicos, se vayan abriendo a Dios.
que es el Padre en común de todos, a lo menos por ser creados por Él. Sabemos que la paternidad en cuanto al bautismo, solamente los bautizados. La promoción del hombre, cualquier persona, aunque sea budista, musulmán, etcétera, si está bien aquí de la cabeza y del corazón, entiende que el que esté bien tu vecino, aunque sea un cristiano, aunque sea un ateo, aunque sea todo eso, que si está en cuanto a su dignidad bien, se entablan relaciones de paz. La promoción del hombre, y ojo, y yo no vi que le tiran a Juan Pablo II, al Papa Francisco le tiran más, ambientalista y todo eso. Fíjate, Juan Pablo II, me voy un poquito más para atrás otra vez. Este designio de una sola familia, no estamos hablando y hay muchos que se escandalizan, están preparando una religión única y todo eso. Habrá que ver, chance, y algunos sí están pretendiendo otro. Pero por otro lado, a mí no me suena tan mal el decir, vamos a empezar a entablar relaciones que puedan lograr el respeto, por ejemplo, de la dignidad humana de todos, independientemente de que si eres católico, budista, musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de nada sirve estar adorando, como decía San Oscar Romero, de poco sirve domingos de mucho fervor con semanas injustas. Sí, en misa hasta bien tus manitas así, bien comulgadito, todo esto. Pero después, no sé, si eres un empresario dando salarios de miseria. Sí, tú predicador, predicas verdades y todo eso, pero golpeando mujeres. Este designio divino debe ser reconocido y puesto en práctica, promoviendo la búsqueda de relaciones armoniosas entre las personas. La armonía no significa uniformidad. La armonía tiene diferentes matices. Y eso lo podemos ver con nuestros hermanos protestantes evangélicos. Hay más armonía, hay más, podemos trabajar en mucho más cosas porque hay un más o menos más afinidad. Ya no sería con los ortodoxos, por ejemplo. Muchísima más afinidad. Con los budistas, y ahí empieza un poquito el problema, pero por ejemplo el budista tiene un sentido, por ejemplo, del desprendimiento material. A veces yo conozco más budistas, más desprendidos materialmente que católicos, que mucha doctrina y agarrados al dinero y a las cosas materiales. Pero, repito, muchos entienden la cuestión de vivir la fe como simplemente un tipo de, pues sí, como de gendarmería casi, no sé cómo mencionarlo, promoviendo la búsqueda de relaciones armoniosas entre las personas y los pueblos en una cultura que integre la apertura al trascendente, la promoción del hombre y el respeto por la naturaleza, porque Dios no nos hizo dueños de la naturaleza, sino administradores. Pocas palabras, ya la otra vez que hice un diseño de esta mujer Montessori, del método Montessori, que decía, muchos hablan de paz, pero pocos educan para la paz. Sí, queremos todos paz, pero mientras al vecino le estamos dando paz, paz, paz. Otro tipo de paz, ¿verdad? Y en esa misma exposición de Juan Pablo II en el 2000 dice lo siguiente, que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, ojo con esto que está diciendo, que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de paz duradera. No. Aquellos simplones que dijeron, no, las consagraciones pasadas no han servido porque en realidad no se ha cumplido lo que la Virgen dijo sobre la paz, porque siempre ha habido algún tipo de guerra. Juan Pablo II, que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz duradera. No hay verdadera paz si no viene acompañada, ojo, ¿de qué? Equidad, verdad, justicia y solidaridad.
Está condenado al fracaso cualquier proyecto que mantenga separados dos derechos indivisibles e independientes, el de la paz y el de un desarrollo integral y solidario. Las injusticias, las desigualdades excesivas de carácter económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para eliminar estos desórdenes contribuye a construir la paz y evitar la guerra. ¿Quieres tú cooperar, por ejemplo, para que acabe la guerra entre Ucrania y Rusia? Revisa qué tanta paz hay en tu matrimonio. Porque aquí, en pocas palabras, Juan Pablo II dice, las guerras simplemente es el fruto de las guerras, de las guerritas, vamos a llamarla, que hay en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, etc. Paso a el contexto de la consagración que se le dijo a Lucía. Esto lo he tomado de las memorias de Lucía, directamente del libro. Esta consagración que pidió la Virgen, primero se las dio después de darle a los pastorcitos esta visión del infierno, les dijo lo siguiente. Lucía cuenta lo siguiente. Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: visteis el infierno donde van las almas que de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere que establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Es una devoción meramente robotizada. Ok, lo de los sábados, el rosario diario, etcétera, no. Eso tiene que ir acompañado de la transformación del corazón. Váyanse a las 6 charlas pasadas. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán la paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá. Aquí paro, ya no nos va a dar tiempo para esto. ¿A qué se refiere convertir? A que todos los rusos, como yo he escuchado a un predicador diciendo, no ha sido la consagración bien hecha porque los rusos todavía no son católicos. Reduce la conversión a una cuestión proselitista. Vámonos sencillos para no alargarme más en esto. Tú que me estás escuchando, ¿me puedes decir que estás plenamente convertido? Bautizado y todo, católico oficialmente. ¿Estás verdaderamente convertido? Si sí, mándame tu mensaje para recibir tu bendición. Como decía don Enrique Suárez, ¿quién ya está a la altura que Dios pide de nosotros? La conversión la iniciamos, pero ¿quién está completamente convertido? Ahora resulta que las consagraciones pasadas no son válidas, no fueron verdaderas, no fueron como la Virgen, porque la Virgen dijo que esa consagración convertiría a Rusia. Vuelvo y repito, la Virgen está pensando en que todos los rusos se fueran católicos o qué. Es que son interpretaciones risibles. La verdad que yo me sorprendo cuando uno ve a los comentarios y gente que sí va, vea con esos predicadores. Ay, sí, cierto, ¿verdad? Y no se pone ni siquiera a pensar. Se necesita un poquito de sentido común, hermanos. Rusia se convertirá y habrá paz. ¿Qué paz? Ya hemos hablado de esto. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Creo que esto ya se hizo, ¿no? Todo lo que hizo la URSS.
Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá. Y sí, la Virgen está pensando, Rusia se convertirá y está pensando de que todos sean católicos y toda la cosa. Simplismos, visiones supersticiosas. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. ¿De qué paz? Lo que acabo de hablar. Inclusive, en una nota de pie de las Memorias de Lucía, menciona que en la citada cuarta memoria, Sor Lucía añade, en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Vuelvo y repito, significa que todos los portugueses van a conservar la fe. Eso le puede salir el tiro por la culata a ese tipo de interpretación. Si el mismo Señor dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lo deja como pregunta. Después, Sor Lucía, ya estando como monja en España, ahí es cuando la Virgen dice, voy a pedir la consagración de Rusia, pero no la está pidiendo en ese momento. Hay algunos facilistas que critican a los papas de ese momento, de las apariciones, cuando la Virgen quedó claro que llegará el momento en donde pedirá, pero no lo estaba pidiendo en ese momento. Pero es facilísimo. Ese papa no hizo la consagración, todavía no la pedía. Oficialmente dijo que la iba a pedir. Ya en España se le aparece a Lucía, y me parece algo bien interesante. Digo, la aparición es mucho más larga, pueden ir a las memorias. Tiene una manifestación de la Santísima Trinidad y todo eso, pero dice, cuando la Virgen se le aparece, hay una cosa muy interesante que ve Lucía. Dice, bajo el brazo izquierdo, unas letras grandes, como si fuesen de agua cristalina, que corrían hacia el altar, formaban estas palabras. ¡Ojo! Va a pedir la consagración, dice, ya es tiempo de la consagración y todo eso. Pero ojo con lo que va a hablar la Virgen. Ese letrero que aparecía en la aparición de la Virgen, ¿cuál será? ¿Castigo o condenación? Fíjate lo que decía. Dice, bajo el brazo izquierdo unas letras grandes como si fuesen de agua cristalina que corrían hacia el altar, formaban estas palabras, gracia y misericordia. Después, pero solamente después de esto, Nuestra Señora me dijo, ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración. La consagración de Rusia a mi inmaculado corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación, sacrifícate por esta intención y reza. Luego dice Lucía, di cuenta de esto, de esta aparición, al confesor que me mandó escribir lo que Nuestra Señora quería se hiciese. Más tarde, por medio de una comunicación íntima, Nuestra Señora me dijo, quejándose, no han querido atender a mi petición, al igual que el rey de Francia se arrepentirán y la harán, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Este es otro simplismo en que muchos han caído. Ya es demasiado tarde. Hasta la consagración del Papa Francisco, ya, eso, la haga o no la haga, ya es demasiado tarde. Demasiado tarde en cuanto al esparcimiento. Está clarísimo el esparcimiento de los errores de Rusia, pero no en el sentido soteriológico respecto de la salvación. ¿Por qué? Porque, yo no sé si lo puedo encontrar aquí, permítanme. A ver si déjenme hacer una búsqueda nada más rápida, si la encuentro bien. Juan Pablo II. A ver si me sale, porque he hecho un diseño sobre esto y quiero agarrar la frase tal cual de San Juan Pablo II. Sí, aquí está, miren.
No soy tan malo para buscar las cosas. Este, estas palabras las dijo Juan Pablo II en el hospital después de que lo operaron del balazo que recibió en el 81, el año que nací. Entonces, muy buena suerte no le pude, no le traje el Papa, ¿verdad? Entonces, el Papa Juan Pablo II dice, vale la pena sufrir para atenuar el sufrimiento de los demás. Es demasiado tarde respecto a la cuestión geopolítica, vamos a llamarlo así, e inclusive ideológica, porque eso se expandió por parte del comunismo. Pero aún en eso, cuidado con interpretar ese demasiado tarde como que no, ya estamos fregados la humanidad, ya, por no obedecer a la Virgen. Porque hasta de los males, Dios siempre saca bienes. Y yo estoy seguro que los sufrimientos del Papa Juan Pablo II cuando le dieron ese balazo, que tiene la vinculación con el 13 de mayo, que hasta la bala la tienen en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal. Aunque nadie quisiera que le hubiera pasado esto al Papa, fíjate cómo hasta en eso la gente santa siempre ve la parte del bien que Dios puede hacer, inclusive en los males que de alguna manera ya hemos provocado. Vale la pena sufrir para atenuar el sufrimiento de los demás. Y se estaba muriendo en un hospital. Después, en 1982, Sor Lucía le escribe lo siguiente al Papa Juan Pablo II. Una indicación para la interpretación de la tercera parte del secreto la había ya insinuado Sor Lucía en una carta al Santo Padre el 12 de mayo de 1982. En ella se dice, estas son palabras de Sor Lucía a Juan Pablo II. La tercera parte, dice Sor Lucía, la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Si no, Rusia diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán destruidas. La tercera parte es una revelación simbólica que se refiere a esta parte del mensaje condicionando el hecho de que aceptemos o no lo que el mismo mensaje pide. Si aceptaren mis peticiones, la Rusia se convertirá y tendrá paz, si no, diseminará sus errores por todo el mundo, etc. Desde el momento en que no hemos tenido en cuenta este llamamiento del mensaje, constatamos que se ha cumplido. Rusia ha invadido el mundo con sus errores, y aunque no constatamos aún la consumación completa del final de esta profecía, vemos que nos encaminamos poco a poco hacia ella a grandes pasos. Si no renunciamos el camino del pecado, del odio, de la venganza, de la injusticia, violando los derechos de la persona humana, de la inmoralidad y de la violencia, etc. Eso no se trata solamente de balas. El mal que vino a querer erradicar la Santísima Virgen con esta consagración va por aquí. Son palabras de Lucía. Si no renunciamos el camino del pecado, vuelvo y repito, tú tienes un pecado, yo tengo un pecado, de alguna manera ya estamos participando en lo que Juan Pablo II llama la comunión del pecado. No, pero repito, los que es la élite y los papas que no consagraron a Rusia y que todo eso, ellos son los culpables, compadre, eso es un facilismo. Si no renunciamos el camino del pecado, del odio, católicos, pero habría que revisarnos si no tenemos ahí atrancados algún odio, de la venganza, no puedo decir nombres, pero saben que estoy defendiendo a unas víctimas o sobrevivientes de violencia de un predicador, y el predicador lo único que se le ocurre es vengarse de uno y de ellas. ¿Hasta dónde está la dureza? Pero puede ser súper ortodoxo, súper católico, que dice verdades y todo eso, y criticar
a los papas por no haber consagrado supuestamente a la Virgen. Compadre, la cochinada que vino a limpiar la Virgen es la que tú tienes dentro, la que yo tengo dentro. ¿Qué te crees que la cochinada que trae todo esto solamente fue la de Lenin, la de Stalin, la de Putin ahora? Claro, eso es mucho más fácil, tratar de agarrar la porquería ajena para que no se vea la mía. Lucía, lo dije, se clara, si no renunciamos el camino del pecado, del odio, de la venganza, de la injusticia violando los derechos de la persona humana, aquí échenle todas las injusticias de la persona humana, el aborto, la trata de personas, la pobreza, el maltrato al migrante, al trabajador, de la injusticia violando los derechos de la persona humana, de inmoralidad y de violencia. Nosotros somos bastante violentos en muchos sentidos. Quizá no agarramos un rifle, ¿eh? Pero de muchas formas generamos violencia. Y no digamos que de este modo es Dios que nos castiga. Fíjate, la misma Lucía menciona que ni siquiera es Dios el que está castigando con todo esto. En el sentido de cómo castigamos los hombres. En las charlas pasadas expliqué qué entiendo yo como castigo. Me alegra mucho ver que Lucía tiene la misma visión de los castigos de Dios. Fíjate lo que va a decir. Y no digamos que de este modo es Dios que nos castiga. Al contrario, son los hombres que por sí mismos se preparan el castigo. Son los hombres que por sí mismos se preparan el castigo. Dios nos advierte con premura y nos llama al buen camino, respetando la libertad que nos ha dado. Por eso los hombres son los responsables. Los hombres. Lucía nunca, al menos que yo no conozco un texto que diga Lenin, Stalin, Hitler, que también le tocó. Los hombres, los pecados de los hombres, tuyos y míos. Quiero terminar leyendo, quizá por ahí haciendo alguna matización con sobre la consagración que hoy hizo el Papa Juan Pablo II, Papa Francisco, pero quisiera poner algo rapidito. A mí, yo no la pude ver en vivo totalmente, porque por mi salud a veces las noches se las paso un poco más complicadas. Entonces, pero una vez dormido, gracias a Dios, caigo como tabla y tengo bien mi reloj en cuanto a 7, 8 horas de descanso. Pues cuando desperté ya estaba arrancada, pero alcancé a ver en vivo parte de la consagración y yo veía a un papa verdaderamente, físicamente compungido. Esta palabrita salió en alguna de las charlas, les di una definición muy rapidita, ahorita la doy un poco más completa para que se entienda la consagración. Compunción es el estado del alma que al experimentar el dolor por los pecados cometidos, aunque ya hayan sido confesados y perdonados, le predispone por amor, no estamos hablando de aquel que ya confesó sus pecados y sigue teniendo remordimiento, pero esta culpa enfermiza. No, no, no. La compunción, el estar compungido es muy distinto, pero no es un simple arrepentimiento, es a lo que voy. Y yo veo en esta consagración y en el lenguaje corporal del Papa Francisco a una persona que estaba haciendo esa consagración con un corazón compungido, no meramente arrepentido, compungido. Compunción es el estado del alma que al experimentar el dolor por los pecados cometidos, aunque ya hayan sido confesados y perdonados, le predispone por amor profundo a Dios y con la ayuda de la gracia a no volverlos a cometerlos y a elevar el nivel de su vida espiritual buscando el encuentro con el Señor. En este sentido, aunque algunas veces se use este término como sinónimo de arrepentimiento, la compunción representa un nivel superior de arrepentimiento.
La compunción representa un nivel superior, pues mientras el arrepentido surge del deseo de obtener la reconciliación ante determinadas ofensas concretas, inducido por un dolor de contrición o de mera atrición. Esto no me olvidan que lo explique, ya lo expliqué en algunas otras, la diferencia entre contrición y atrición. Por temor al castigo, por ejemplo, la compunción nos acerca mucho más al verdadero amor de Dios, pues haciéndonos comprender la realidad de lo que significa el pecado, nos provoca una aversión al mal, pero no por temor al diablo, ni por temor al infierno, sino ya es el movimiento del amor que te hace separarte del pecado. Nos provoca una aversión al mal y nos induce a un cambio radical para el que se necesita la ayuda constante de la gracia divina. Por su misma naturaleza, no todas personas la experimentan, la compunción. Es una gracia que tenemos que pedirle al Señor, al menos con las fuerzas con las que han sentido muchos de los santos. Entre otras razones, porque es un bien sobrenatural para el que se requiere tomar conciencia de lo que representa la relación entre el hombre y Dios. Pero en modo alguno es inaccesible, sino que la oración nos predispone a ella, con la particularidad de que, como señalaba Tomás de Kempis, abre la puerta para descubrir otros muchos bienes espirituales. Cuando leí esto, me recordé de una cita de Pío XI, de esta encíclica del Sagrado Corazón que hizo, de la que les dije de Miserientísimo Redentor. Dice Pío XI: a fin de que por la penitencia reconstituya el orden violado. No es solamente por si no hemos pecado y nos vamos a merecer el infierno. No, queremos restablecer el orden violado, porque mi pecado ha terminado violando de alguna manera al prójimo, a ese prójimo que le duele al Señor. Y más cuando las violaciones pasan al nivel físico, violento, en contra de gente vulnerable. Ya es la 1:27, 1:27. Bueno, la leo rápido. O no sé, ¿saben qué? No sé si mejor ya después hacer una chat, porque es larguita no, vamos haciéndola. Es más, yo creo que la vamos a hacer como oración final. Vamos a hacer eso. Entonces, si quieren, vamos a las preguntas. Déjenme les comparto el enlace de StreamYard. Solamente pueden entrar al estudio 10 personas. Entonces, una vez que entren a hacer su pregunta, abran su cámara y hagan su pregunta. Una vez respondida, sálganse para que den espacio a alguna otra persona. Y voy a responder algunas que me llegaron por Telegram de personas que no iban a poder estar en la sesión de preguntas y respuestas. Déjenme, les pongo aquí el enlace. Ahí está el enlace. Déjenme verificar que aparezca, porque lo estoy poniendo en StreamYard. Y permítanme. Al menos también para fijarlo. Es que no aparece aquí porque está unlisted, ok. Bueno, está bien. Entonces, el que quiera entrar a hacer una pregunta, vaya al enlace de StreamYard mientras respondo la que me llegó por Telegram. Permítanme. Esta no es que la perdí. Okay. Acá está. Me preguntas que surgieron de los temas del día martes. Número 1, ¿se consideraría blasfemia cuando las personas dicen que prefieren hacerle caso a lo que dice la Virgen sobre la comunión en la boca o en la mano y no hacer caso a los obispos y sacerdotes que no tienen respeto por la comunión? Yo no sabría si tanto como llamarle blasfemia, pero sin lugar a dudas, la cuestión aquí yo creo que es una cuestión más de sentido común.
La iglesia lo está permitiendo, punto. Y la reverencia no se limita a la cuestión física. Es importante la parte física, pero no se limita a ello. Puede alguien estar de rodillas y con la lengua así, pero repito, su lengua puede estar llena de veneno. Entonces, en esto pueden ver la entrevista que le hice al padre Juan David sobre la liturgia. Habló mucho de esta cuestión de cómo muchas veces tendemos a poner lo exterior por encima de lo interior, ¿verdad? Repito, lo exterior vale, es necesario, pero sin lo interior es puro cascarón. Segunda pregunta, ¿los conciertos o videos de artistas católicos en los templos entrarían en actos profanos? Depende, porque si lo que se graba está en consonancia con el sentido de lo sagrado, pues no. Pero, pues posiblemente hay videos católicos en donde se usa el templo realmente para cuestiones profanas, que les vuelvo y lo repito, algo profano no significa algo malo, simplemente algo que está fuera del fanum, de lo sagrado, o sea, que no es propio de lo sagrado. Y en eso sí se podrán haber equivocado. Digo, no es que como que sepa o yo haya visto todos los videoclips de cantantes católicos, ¿no? Entonces, pues sí, depende. Depende. No sé si me llegó alguna otra pregunta más sobre las charlas. Déjenme ver. No, aquí en Telegram creo que fueron las únicas. Bueno, no veo a nadie que entre. Déjenme ver si a lo menos en el chat hay alguna pregunta y si no, pues ya vamos a terminar con la oración. Bueno, no. Ok, pues lo vamos a terminar así. Entonces vamos haciendo la consagración que hizo hoy el Papa Francisco. Pudiera comentarla, me hubiera gustado comentarla porque también ya se empezaron a decir estupideces de algunas frases que dice el Papa, etcétera. Ese, vuelvo y repito, lo único que muestran es la profunda amargura. Parece que son católicos que no tienen la experiencia de la ternura del Padre. O sea, mínimo respetar el momento. ¿Qué fue ayer? Que Verónica Brunco, mi amiga consagrada, habló hizo una entrevista con Fray Nelson sobre el sufrimiento y todo esto, y Fray Nelson da algunas pautas con respecto a cómo tratar a las personas que sufren, y dice, y por favor, en ese orden, y pone un ejemplo, dice, porque puede una persona que, por ejemplo, perdió al marido, y se le acerca una persona, puede ser con muy buena voluntad, ¿verdad? Pero le dice, Dios va a sacar muchas cosas buenas de tu viudez. Pues sí, pero la pregunta es, acaba de morir su esposo. ¿Ese es el momento de decir eso? ¿Ese es el momento? Yo estoy viendo cosas y críticas que está viendo el texto de la consagración del Papa y yo me pregunto, ¿ese es el momento? Ni siquiera tienen la decencia de decir, dejemos que lo más importante, lo esencial, lo que sí es bueno, suponiendo que no fuera todo bueno, que corra al menos el día de hoy, por una semana, no sé, por algunos días. Dudo mucho que Dios quiera estar amargando cada cosa. Este es el momento. Además que hay algunas calumnias terribles al texto. En fin, dice el Papa Francisco en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta, Madre de misericordia. Muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz.
Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez. Nos hemos encerrado en intereses nacionalistas. Nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina, estás con nosotros e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia, nos conduces con ternura. Por eso recurrimos a ti. Llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros, tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite cada uno de nosotros, repite a cada uno de nosotros, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Este detalle es bellísimo porque son palabras de la Virgen, pero en su aparición de Guadalupe. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti, estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Así lo hiciste en Caná de Galilea cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste, no tienen vino. Repíteselos otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza. Se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad, hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz. Nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Permítame parar aquí. Este es un término que he escuchado que le están diciendo que es como una cuestión de invocación a la Pachamama. Por favor, no se dejen embaucar por este tipo de definiciones diabólicas, porque ya es la cola del diablo el que mete aquí. Es un término medieval, inclusive Santa Teresita habla de que quiere hacer su cielo en la tierra. Habría mucho que explicar aquí, pero para que tengan el peso de esta afirmación y no las calumnias que se están diciendo sobre esto. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar
y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto a ti, te dijo: ahí tienes a tu hijo. Y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros: ahí tienes a tu madre. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En esta hora la humanidad agotada y abrumada está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran con amor, recurren a ti mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diseminados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria. Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor, y haz que cese la guerra, provee al mundo de paz. El sí que brotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al príncipe de la paz. Confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará. A ti, pues, te consagramos el futuro de toda la familia humana, las angustias y las esperanzas del mundo. Que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. Yo personalmente, como lo publiqué hoy por la mañana, de hecho, déjenme les leo tal cual lo publiqué en la mañana. Lo único que yo puedo decir es: esta oración está impregnada del Espíritu Santo. Esto ha sido una gracia grandísima, grandísima para la iglesia. Y desafortunadamente, al compartir esto, tuve que poner: ¿qué momento de gracia ha sido esta consagración? Mi único lamento es que algunos corazones no se prepararan para este momento y sigan despotricando en contra de la consagración, católicos, debido al veneno que algunos evangelizadores consagrados y laicos han inoculado con suspicacias respecto a esta consagración. Hay un predicador que vi hoy, les digo, que inclusive dice que esto es un engaño de Satanás, esta consagración y todo eso. Esto es diabólico, pero de él. Cualquiera que tenga un poquito de sensibilidad, de apertura al Espíritu y lee esta consagración, dice: aquí late el Espíritu Santo, aquí está un Dios Padre buscando a sus hijos, una madre buscando a sus hijos con la ternura, y al mismo tiempo hay un acto de compunción, de arrepentimiento, un llamado a la conversión. Es tan completa esta consagración, pero tan completa que yo digo: ¿quiénes son estos que hoy se dicen predicadores, defensores de la verdad y la ortodoxia, como para escupir en contra de esto? Por eso, para mí, es un momento de gracia lo que vimos. Y luego, sobre todo, cuando ves, yo los invito
a que busquen, bueno, pueden ir a mi Facebook, a mi muro de Facebook, ahí puse, o a mi historia de Instagram, puse el enlace de la transmisión original del Vaticano, doblada al español, y a la hora que está diciendo esto el Papa, mírenlo, mírenlo. La verdad que por eso puse, mi único lamento es que algunos corazones no se prepararan para este momento debido al veneno que algunos evangelizadores consagrados y laicos han inoculado con suspicacia respecto a esta consagración. Que Dios los perdone y les otorgue, como a todos nosotros, conversión profunda de corazón. En fin, los dejo. Este enlace de esta transmisión no va a estar habilitada porque voy a hacer la edición para poderlo subir al canal de YouTube ya de manera pública. Pero bueno, les agradezco a todos aquellos que participaron en este live y pues me sigo encomendando sus oraciones. Habría mucho más que decir, pero fíjense, ya vamos 1 hora 45. Yo creo que con esto ya mejor terminamos. Dios les bendiga y me encomiendo su oración.